Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At ChumbaCasino.com, choose from hundreds of social casino-style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses, so don't wait. Start having the most fun ever at ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. 1.7 billones de dólares a la economía mundial. Toda vez que existen riesgos, Más del 90% son MIPYMES, que generan 80% de... Dame 20 minutos de tu tiempo y yo a cambio te daré información sobre los temas más relevantes en materia de comercio exterior, fiscal y aduanas con un toque humano. Y hagamos un trueque, un podcast de TLC Magazine México. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, bienvenidos a Hagamos un Trueque, como saben, un evento de TLC Magazine México. Y el día de hoy tenemos el honor de que nos acompañe el doctor Gustavo García Brito. Bienvenido, doctor Gustavo, ¿cómo está? Es un placer que esté con nosotros en Hagamos un Trueque. Bueno, pues mientras nos acompaña el doctor Brito, quiero platicarles que, bueno, él es presidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, que amablemente el maestro Edgar Preciado nos hizo el favor de invitar para hacer un trueque con el tema El mercado ampliado de la Comunidad Andina, desafíos y oportunidades. Bienvenido, doctor García Brito, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un saludo a todas las personas que nos asisten. Muchísimas gracias a TLC Asociados por la invitación y es un verdadero gusto estar acá. Bueno, pues la verdad, para nosotros es un honor que nos acompañe. Y bueno, pues el día de hoy, la verdad, estamos a la expectativa de aprender de todos los países andinos, de aprender su experiencia. Y bueno, antes de darle la palabra, si me permite, me gustaría leer su semblanza. El doctor Gustavo García Brito es abogado boliviano, especialista en Derecho de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones, magíster en Derecho Internacional Económico, candidato a doctor en Estudios Internacionales. Actualmente es magistrado principal del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y profesor de la maestría en Derecho de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, de la maestría de Litigio y Arbitraje Internacional de la Universidad San Francisco de Quito y de especialización en Derecho Comercial de la Universidad de Nariño, Colombia. Ha ejercido funciones de secretario del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, abogado asistente de Servicio Jurídico de la Secretaría General de Comunidad Andina, consultor en proyectos para vivir en democracia de la Corte Nacional Electoral de Bolivia, abogado capacitador en la Corte Departamental Electoral de Chuquisaca y abogado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia de la Nación de Bolivia. Del mismo modo, ha ejercido la profesión de abogado en prestigiosos estudios jurídicos de Bolivia, Brasil y Ecuador. Sin más, quisiera darle la bienvenida a hacer un trueque con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nuevamente el agradecido soy yo y va a ser un gusto compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al tema propuesto, que como bien lo señalaban, tiene que ver con el mercado ampliado de la Comunidad Andina, algunos desafíos y oportunidades que vamos a identificar el día de hoy. Pues bien, para iniciar esta conversación es importante que nosotros recordemos un poco qué es la Comunidad Andina. La Comunidad Andina es un proceso de integración económica, social, pero también jurídica, que se constituyó en 1969 con la suscripción o la firma del Acuerdo de Cartagena. Este acuerdo de integración subregional que fue firmado inicialmente por 5 países, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, y en su momento también Chile formaba parte de este proceso de integración. En 1973 Venezuela se une al proceso de integración y éramos 6 países y lamentablemente el 76 muy prontamente Chile deja el proceso andino de integración. Venezuela es parte de este proceso hasta el año 2006 en el que decide retirarse y a partir de ese momento 4 países conformamos este proceso de integración, como les decía, económica y social: Bolivia, Colombia,
Ecuador y Perú en un espacio territorial bastante amplio que aglutina a más de 111 millones de ciudadanos andinos que forman parte de estos 4 países. Es una organización internacional de integración y en consecuencia cuenta con personalidad jurídica internacional, vale decir, puede ser sujeto de derechos a nivel del derecho internacional público y naturalmente también contraer obligaciones. La Comunidad Andina está conformada por los 4 países miembros, pero también tiene una estructura institucional bastante amplia que se denomina el Sistema Andino de Integración. Y este Sistema Andino de Integración, que se incluyó al proceso a partir del año 1996 con la suscripción del Protocolo de Trujillo que modifica el Acuerdo de Cartagena, es una estructura institucional que le permite tener bastante solidez al proceso y que nos permite a través de la labor conjunta de todas y cada una de las instituciones coordinar las acciones necesarias para cumplir con los objetivos de este proceso de integración. El Sistema Andino de Integración, como ustedes pueden apreciar, está a la cabeza del Consejo Presidencial Andino, que como el nombre indica, es la reunión de los presidentes, las máximas autoridades de los países miembros, que se reúne ordinariamente una vez al año, y este Consejo Presidencial es el que da las directrices, los mandatos políticos que deben ser luego ejecutados por los diversos órganos del sistema. Tenemos también el Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores, el CAMBRE, que está conformado por los cancilleres de los 4 países, que están encargados de llevar adelante la política exterior de la Comunidad Andina, que tienen poder normativo, que aprueban decisiones, y como vamos a ver más adelante, las decisiones del CAMBRE son normas jurídicas vinculantes, de obligatorio cumplimiento, de aplicación inmediata y que gozan además de eficacia directa en el territorio de los 4 países. Está también la Comisión de la Comunidad Andina, este órgano que se encarga de la política comercial y de todos los aspectos vinculados justamente con el mercado ampliado, el programa de liberación, el comercio de servicios, y está conformado por los ministros y viceministros de comercio de los 4 países miembros. También tiene capacidad decisoria, también aprueba decisiones que del mismo modo son vinculantes para los 4 países. La Secretaría General de la Comunidad Andina es el órgano ejecutivo, el que se encarga de conducir el proceso, la locomotora que nos lleva hacia adelante y que también administra procedimientos administrativos. Esta Secretaría General se encuentra en la ciudad de Lima, en Perú, y está a la cabeza a día de hoy de Jorge Hernando Pedraza, que es nuestro secretario general. El Parlamento Andino es el órgano deliberante del proceso de integración. En algunos países se elige a los parlamentarios andinos por votación popular. Sin embargo, es un órgano que solamente tiene competencia para dar recomendaciones sobre algunas normas que deben ser adoptadas y no tiene por ahora competencia legislativa propiamente dicha. Y tenemos, por supuesto, y ustedes pueden apreciar muy claramente cómo esta estructura institucional de alguna manera replica las estructuras de ejercicio del poder público en los países, poderes legislativos, ejecutivos, y tenemos, por supuesto, el órgano jurisdiccional, que es el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, con sede acá en la ciudad de Quito, Ecuador, que ha sido creado por un tratado en 1979 y que está en efectivo funcionamiento desde 1984 con competencias específicas sobre las cuales también conversaremos más adelante. Y así, esta es, digamos, la estructura central del sistema. Tenemos algunos órganos de participación de la sociedad civil, como el Consejo Consultivo Empresarial, el Consejo Consultivo Laboral de los pueblos indígenas, de autoridades municipales, algunos órganos específicos, por ejemplo, el Convenio Hipólito Unanue en materia de salud, el Convenio Simón Rodríguez en materia de educación, la Corporación Andina de Fomento, el Banco de Desarrollo Latinoamericano, que nació en el seno del proceso de integración andino. Hoy, por supuesto, es un banco que ya tiene presencia, digamos, multilateral, pero que hace parte también del Sistema Andino de Integración, el Fondo Latinoamericano de Reservas y, por supuesto, el órgano académico del Sistema Andino de Integración, la Universidad Andina Simón Bolívar, que tiene una sede central en Bolivia y tiene una sede acá muy importante en la ciudad de Quito, Ecuador. Como ustedes pueden apreciar, esta es la estructura del Sistema Andino de Integración, un conjunto de instituciones a la cabeza del Consejo Presidencial que están destinadas, por supuesto, a llevar adelante una tarea que permita cumplir los objetivos del Acuerdo de Cartagena. Y uno de los principales objetivos del Acuerdo de Cartagena es que toda esta estructura institucional, toda esta estructura normativa y todo lo que les voy a contar el día de hoy
está destinado fundamentalmente a promover el desarrollo equilibrado, equitativo y armónico de los países miembros, acelerando el crecimiento económico, pero por supuesto también a través de la generación de empleo en la subregión. Y uno de los mecanismos que han diseñado los países miembros para poder alcanzar este objetivo es precisamente la constitución de un mercado ampliado en los 4 países, que si yo les decía que tenemos más de 111 millones de ciudadanos andinos, por supuesto tenemos alrededor de 80, 90 millones de una población económicamente activa y que son consumidores que actúan dentro de este mercado ampliado. Y por supuesto, para los agentes económicos que producen bienes o prestan servicios, un mercado ampliado de este tamaño es mucho más significativo e importante que los mercados aislados de los 4 países. Y este mercado ampliado se constituye fundamentalmente a través de 3 mecanismos. El primero y esencial, el programa de liberación del intercambio comercial de bienes o mercancías, que no es otra cosa que el establecimiento de una zona de libre comercio a nivel de los 4 países, la liberalización gradual del comercio de servicios, fundamentalmente a través del reconocimiento de los principios de nación más favorecida y trato nacional entre los 4 países. Tenemos recientemente aprobada una decisión que va a liberalizar el servicio de telefonía móvil y que básicamente esto se traduce en que no vamos a pagar más los costos de roaming por llamadas internacionales o el uso de datos entre los 4 países, y se están dando pasos poco a poco para avanzar en la liberalización también del comercio de servicios. Y el último mecanismo que hace parte de este mercado ampliado es naturalmente la armonización de las políticas económicas y sociales. Y fíjense ustedes que este es un elemento distintivo porque no solamente es una zona de libre comercio, sino además es un espacio regulado por normas comunitarias que se aplican de manera uniforme en los 4 países miembros. En este esquema es fundamental la labor del Tribunal Andino y que además genera, por supuesto, seguridad jurídica y previsibilidad para aquellos agentes económicos que quieren y deciden invertir en el mercado ampliado de la comunidad andina. Y todo esto de alguna manera nos lleva a identificar la finalidad del proceso de integración, que está escrita muy claramente en el artículo 1 del Acuerdo de Cartagena, y nos dice que la finalidad última del proceso de integración no es otra que procurar el mejoramiento persistente en el nivel de vida de los habitantes de la subregión andina. ¿Okay? Ahí nosotros podemos apreciar entonces, digamos, lo que nos marca el Acuerdo de Cartagena. Y un elemento que también es de fundamental importancia para hablar de la comunidad andina es entender que se trata de un proceso supranacional, tiene el atributo de la supranacionalidad. ¿Y qué significa que la CAN sea un proceso supranacional? Pues básicamente que los estados en ejercicio de su soberanía han decidido delegar precisamente el ejercicio de algunas competencias soberanas a órganos supranacionales que hacen parte del proceso de integración. Ya les mencionaba cómo el CAMBRE y la Comisión tienen competencias legislativas. Por supuesto, no en todas las materias, no vemos, por ejemplo, materia penal, no vemos materia de derechos humanos, pero sí se legisla en los temas de derecho económico, como el comercio exterior fundamentalmente, los temas aduaneros, los temas tributarios, tenemos normas jurídicas sobre materia de propiedad intelectual, libre competencia y, en fin, hay otros asuntos, por ejemplo, también en materia laboral, en materia migratoria. Acabamos de aprobar hace pocas semanas el Estatuto Migratorio Andino, que va a permitir no solamente como ahora que haya una libre movilidad, sino que además los ciudadanos andinos puedan también tener residencia temporal o permanente y que sean reconocidos sus derechos en los 4 países miembros. Pueden apreciar ustedes que entonces el hecho de que los países hayan delegado estas competencias legislativas genera, por supuesto, que la comunidad andina se vuelva una comunidad de derecho, una comunidad jurídica con un ordenamiento jurídico propio, autónomo y fundamentalmente vinculante. Les decía también que la Secretaría tiene competencias ejecutivas y el Tribunal, naturalmente, estas competencias jurisdiccionales. Y los órganos comunitarios, especialmente la Secretaría y el Tribunal, somos órganos independientes de los gobiernos. Nosotros no actuamos en representación de los intereses nacionales de los estados, sino actuamos fundamentalmente para preservar los intereses comunitarios, los intereses de la integración y para preservar los derechos que tienen no solo los países, las instituciones y los ciudadanos andinos.
Y al decirles que estamos frente a una comunidad de derecho que tiene un sistema de fuentes propio, con tratados constitutivos que son las normas primarias, con las decisiones que les comentaba del CAMBRE y la Comisión, y también vale la pena señalar que la Secretaría General tiene también competencias legislativas porque aprueba resoluciones que del mismo modo hacen parte del sistema de fuentes jurídicas normativas de la comunidad. Y todo este conjunto de fuentes normativas son obligatorias, son de aplicación inmediata, vale decir que a diferencia, por ejemplo, de tratados internacionales que deben pasar por un proceso de incorporación a la norma nacional, algunas veces ser sometidos a un control de constitucionalidad, las normas andinas entran en vigencia en los 4 países miembros desde el momento en que son publicadas en la Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena. Y tienen eficacia directa porque a partir de ese momento los destinatarios de estas normas, que son los países, pero también los agentes económicos, los empresarios, las pymes y los ciudadanos, pueden acudir ante las instancias administrativas y judiciales para exigir que sus derechos reconocidos en la norma andina sean debidamente protegidos y tutelados. Y además, ¿qué sucede si en un caso hay un conflicto y una confrontación entre una norma andina y una norma nacional? Pues la autoridad nacional, en cada caso concreto, debe aplicar con preferencia la norma andina y dejar de aplicar la norma nacional que resulte contraria a la normativa andina. Fíjense que todas estas características de un ordenamiento jurídico comunitario hacen parte de este atributo de la supranacionalidad. Y los últimos 2 elementos que son también de vital importancia es que no solamente los países, sino que los ciudadanos andinos y, como les decía, los agentes económicos que actúan en el mercado son, por supuesto, titulares de derechos previstos en esta normativa andina, y la existencia de un tribunal de justicia permanente que no solamente resuelve controversias, sino que fundamentalmente asegura la interpretación y la aplicación uniforme de la norma, por supuesto, hace parte también de este atributo de la supranacionalidad. Fíjense ustedes que ya conocemos un poco más o hemos recordado lo que sabíamos de la comunidad andina. Y cuando hablamos del mercado ampliado, es importante que nosotros entendamos esto no solo desde un punto de vista jurídico, sino desde un punto de vista inclusive de la economía política internacional, porque si tenemos un mercado ampliado y nosotros podemos apreciar que los empresarios de los 4 países pueden desarrollar su actividad fácilmente y en igualdad de condiciones en los 4 países, o que los inversionistas extranjeros constituidos acá pueden tener igual acceso a algunos beneficios, por supuesto nosotros llegamos a la conclusión de que se va a generar mayor interdependencia y mayores sensibilidades, no solo entre países y entre estados, sino fundamentalmente entre empresarios, fundamentalmente entre consumidores y las empresas que actúan en este mercado ampliado. Y al existir mayor interdependencia y sensibilidad económica y social, en fin, por supuesto van a ser los propios ciudadanos y los propios empresarios quienes van a demandar cada vez una mayor efectividad de las políticas públicas nacionales. Y como estamos en un mercado ampliado integrado, para que las políticas públicas económicas, tributarias, aduaneras sean más efectivas, se requiere, por supuesto, unos mayores niveles de coordinación, de convergencia y de armonización. No solamente de políticas y de normas, sino de prácticas, tanto del sector público como del sector privado. Y si nosotros llegamos a tener esta mayor coordinación, convergencia y armonización, por supuesto, esto redunda en una mayor integración a nivel comunitario, y si tenemos una mayor integración, se fortalece el mercado ampliado, y fíjense ustedes cómo se produce un círculo virtuoso a través del cual vamos a generar más y mejor integración con la participación de todos y cada uno de nosotros que estamos involucrados en el proceso. Yo sé que sobre todo para nuestros amigos de México, que tiene un mercado inmenso al norte, quizás las cifras que les voy a presentar son bastante pequeñas. Sin embargo, para los países de la comunidad andina son significativas, especialmente si nosotros consideramos no solamente cuánto importamos y exportamos entre nuestros países, sino fundamentalmente qué nos exportamos entre nosotros. Y cuando hablamos del programa de liberación y del mercado ampliado, estamos hablando de que se intenta promover un libre flujo de mercaderías. Fíjense ustedes, estos son datos de las exportaciones intraandinas dentro del bloque entre nuestros países del 2010 al 2019, antes de la pandemia. Por supuesto,
Durante el año 2020, ustedes lo saben perfectamente, todas las cifras se fueron al piso, pero fíjense ustedes cuál era la situación de la comunidad andina y que de alguna manera se está recuperando durante esta gestión. En principio podemos apreciar que Colombia está ahí representado por la línea en azul, es el país que más ha aprovechado este programa de liberación, que Ecuador y Perú van peleando ahí el segundo lugar y que Bolivia, fundamentalmente por las condiciones de logística que son bastante complejas por nuestra imposibilidad de salida al mar, de una salida soberana por lo menos, siempre ha estado muy por debajo de los niveles de los demás países. Pero fíjense ustedes cómo en 2012 las exportaciones intraandinas alcanzaron una cifra récord de más de 10,000 millones de dólares. Ya 2019 se habían alcanzado más de 8,000 millones de dólares de exportaciones intraandinas. Pero como les decía, mucho más de cuánto nos importamos, es importante destacar qué nos importamos y exportamos, qué nos exportamos entre los andinos. Y pueden apreciar ustedes toda esta data de la Secretaría General de la Comunidad Andina, está disponible en línea. Fíjense cómo en el año 70, un año después de la constitución del Acuerdo de Cartagena, únicamente el 38% de las exportaciones intraandinas estaba compuesto por productos manufacturados con algún nivel de industrialización y con valor agregado. Pero a 2019 se revierte completamente esta dinámica y podemos decir que el 84% de los productos exportados a nivel de la región son productos con valor agregado, son manufacturas, porque nuestros 4 países fundamentalmente son exportadores de materia prima, de commodities, competimos en algunos mercados, no solamente en el petróleo, en el gas, minerales, flores, cacao, café, pero a nivel interno, por supuesto, tenemos exportaciones que tienen que ver con manufacturas con valor agregado. Otro dato que es fundamental es la diversificación de las exportaciones. Ustedes pueden ver ahí datos comparativos de los principales socios comerciales de los 4 países, Estados Unidos, la Unión Europea, la China en el último tiempo, y lo que sucede con las exportaciones intraandinas. Y nosotros podemos apreciar que hay una fuerte concentración de exportaciones en los principales mercados en pocos productos. Y esto es por lo que les decía, exportamos fundamentalmente commodities y materia prima. Fíjense que en el caso de la Unión Europea, por ejemplo, el año 2010, que está representado en la barra amarilla, mostaza ahí, el 90% de exportaciones andinas se concentraba en 51 productos. Y luego, 9 años más tarde, solamente teníamos un incremento, digamos, de 11 productos y el 90% de exportaciones se concentraba en 61 productos. Con la China pasa algo similar, el 90% de exportaciones en el 2010 se concentraba en 12 productos y a 2019 inclusive se rebaja a 11 productos que son fundamentalmente minerales que van hacia la China. Y en el caso de Estados Unidos sí podemos apreciar una evolución un poco más interesante, pero de todas maneras hay todavía una fuerte concentración. En cambio, en la comunidad andina tenemos un escenario contrario, es decir, hay una mayor diversificación en el número de subpartidas que se exportan entre los países andinos. Básicamente, a 2010, el 90% de exportaciones intraandinas estaba diversificado en 425 productos y este número sube hasta 457 en el año 2019. Entonces, más allá de que quizás nuestros números a nivel interno no son todavía muy elocuentes, sin embargo, es importante destacar que estamos mejorando la calidad de los productos exportados a nivel intraandino, sobre todo a través de las manufacturas. Y otro elemento que es difícil de cuantificar, aunque vamos a hacer un ejercicio, es el efecto aprendizaje y el efecto plataforma que tiene el mercado andino, porque también debemos reconocer que el 90% del tejido empresarial de los 4 países está concentrado fundamentalmente en pymes, pequeñas y medianas empresas, que cuando acceden al mercado de empleo de la comunidad andina, por supuesto, aprenden a lidiar con lo que ustedes dominan, que son las dificultosas, digamos, legislaciones en materia de comercio exterior, las prácticas, aprenden a lidiar con los temas logísticos, los temas impositivos, inclusive las propias negociaciones entre privados. Y entonces lo que hacen estas pymes que ya están en el mercado empleado es que potencializan su capacidad productiva. Por supuesto, mejoran los estándares de calidad, elevan sus niveles de competitividad. Se ven forzadas a salir de la zona de confort, mejorar estos niveles, aprender con el mercado andino que está altamente regulado y, por supuesto, sobre la base de este aprendizaje son empresas pymes
que pueden ir creciendo en principio a través del mercado empleado y que luego el mercado empleado les sirve como una plataforma para lanzarse a otro tipo de mercados. Ustedes saben perfectamente que a día de hoy Ecuador está muy interesado en entrar a la Alianza del Pacífico, de la que ya forman parte Colombia y Perú, juntamente con Chile y juntamente con México, que es no necesariamente desde mi punto de vista un proceso de integración, pero sin embargo es un foro muy interesante que tampoco es que ha abierto muchos mercados, sino que básicamente ha consolidado los tratados de libre comercio que ya tenían entre países. A día de hoy se está negociando justamente un acuerdo comercial, un nuevo acuerdo comercial entre México y Ecuador. Resalto también la reciente visita que hizo el presidente Lasso al presidente de México, López Obrador, a través de la cual un poco el Ecuador lo que está diciéndole al mundo, como lo dijo el presidente en su presentación, que quiere más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, y expresó directamente su claro interés en acceder a la Alianza del Pacífico y además este interés que tienen las empresas ecuatorianas por el mercado mexicano y también hacer que los empresarios mexicanos vean un poco también, no solamente al Ecuador, y ya tienen esta relación con Colombia y Perú, sino ver todo el mercado ampliado de manera integral. Y fíjense ustedes que para empresas ecuatorianas que eventualmente están viendo hacia el mercado mexicano como una oportunidad, y luego algo que hay que reconocer de la alianza es como un foro que va a negociar, ojalá en bloque en algún momento, algunos acuerdos comerciales con socios más importantes, sobre todo el Pacífico, es que estos empresarios ecuatorianos, como les decía, sobre la base del mercado ampliado, pudiendo acceder al mercado mexicano y a otros mercados, van a tener la experiencia de trabajar en el mercado ampliado andino, les va a permitir tener una plataforma para ir hacia otros mercados que son mucho más competitivos. Y este efecto plataforma, hubo un ejercicio que hizo la Secretaría General de la Comunidad Andina hace algunos años, en el que intentó de alguna manera cuantificar este efecto plataforma, es decir, mostrar cómo es real. Y aquí nosotros podemos apreciar, tenemos los 4 países ahí a mano izquierda, un grupo de subpartidas que ya se exportaban en 2010, o en el año 2009, perdón, si no me equivoco, 2010, que ya se exportaban tanto a la CAN como al resto del mundo y que se continuaron exportando a la CAN y al resto del mundo en el año 2019. Y ustedes pueden apreciar, por ejemplo, si vemos los datos globales de la CAN, que todo este grupo de subpartidas en el año 2010 representaba alrededor de 266 millones de exportaciones, de las cuales 213 millones se quedaban en la CAN y 52 millones salían hacia el resto del mundo. Pero gracias a este efecto plataforma y gracias a que la comunidad andina y sobre todo el mercado ampliado les sirve a los empresarios para poder desarrollar mayores actividades, fíjense cómo esta situación cambia 9 años después. Y 9 años después, la CAN le exportaba de las mismas subpartidas, que son además manufacturas con valor agregado, más de $1,000 millones al exterior, de los cuales 399 millones se quedaban en la CAN, y ustedes pueden ver que hay una subida interesante, pero lo más importante y cómo se refleja el efecto plataforma es que se revierte la tendencia y las exportaciones de esos mismos productos al mundo pasan a ser de 844 millones, es decir, hay una, digamos, subida exponencial de los niveles de exportación. Lo que los mismos productos que en 2010 representaban cerca del 20% de las exportaciones, llegan a ser cerca del 68% de las exportaciones. Fíjense entonces cómo el mercado empleado es importante. Nos dicen aquí, nos hace una pregunta y les agradezco, y si quieren pueden irnos preguntando así por el chat y lo hacemos dinámico. ¿Las importaciones de un país andino, de cualquier otro país, se consideran importados a toda la comunidad andina o es necesario reexportar? Esta es una muy buena pregunta y en la comunidad andina no logramos avanzar hacia una unión aduanera y lamentablemente tampoco logramos consolidar un arancel externo común. En el año 2015, básicamente, después de muchos años, no tanto de negociación, sino que se fue difiriendo el tema del arancel externo común, finalmente los países decidieron dejar sin efecto las normas que regulaban hasta ese momento este tema. Se supone que hay un grupo de expertos trabajando sobre esto y ojalá en algún momento se retome, pero a día de hoy no tenemos ni un arancel externo común y no somos tampoco una unidad aduanera, vale decir que si un producto ingresa pagando aranceles eventualmente, o si ya se logra un acuerdo comercial a uno de los países miembros, y si lo importa a consumo acá, obviamente podrá ser comercializado dentro del país,
pero para trasladarse a otro país tendrá naturalmente que haber una operación de reexportación, salvo algunos temas, digamos, que están regulados por diferentes tipos de regímenes aduaneros. Pero en líneas generales tenemos, como les decía, una zona de libre comercio, no así por ahora una unión aduanera. Pues bien, para ser beneficiario justamente, y va un poco relacionado con la consulta que nos hacían de este programa de liberación, es esencial que las mercancías sean originarias de la comunidad andina. Y para probar el origen, ustedes saben perfectamente que se aplican todo el régimen de origen y las normas de origen previstas, en este caso, tanto en el Acuerdo de Cartagena como en la Decisión 416. Y esto funciona de manera bastante sencilla. El empresario puede obtener un certificado de origen y con este certificado va hacia el otro país, la aduana del país de destino hace la verificación del origen y no hay ningún problema. En principio la regla es el libre acceso y nuestro empresario puede llevar sus productos al país de destino sin pagar ningún tipo de arancel, por supuesto, y además sin tener que ser sometido a ningún tipo de restricción o gravamen, como vamos a ver un poco más adelante. ¿Qué puede suceder? Lo que puede suceder es que la aduana del país de destino puede dudar o de la autenticidad del documento, puede considerar que pese a que hay un certificado, se han incumplido las normas de origen y que el certificado no estaría de alguna manera reflejando la realidad de los hechos, que no existe el certificado o se pueden presentar algunos errores en el certificado de origen o puede estar incompleto. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered ChumbaCasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and we could all use an extra bright spot in our day, couldn't we? Just to make up for things like sitting in traffic, doing the dishes, counting your steps, you know, all the mundane stuff. That is why I'm such a big fan of Chumba Casino. Chumba Casino has all your favorite social casino-style games that you can play for free anytime, anywhere with daily bonuses. That should brighten your day a little. Actually, a lot. So sign up now at ChumbaCasino.com. That's ChumbaCasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. En cualquiera de estos casos, y solo en estos casos, la autoridad del país de destino podría eventualmente dudar del origen de la mercancía, y en ese caso no puede evitar que la mercancía sea desaduanizada. Lo que va a hacer como máximo es cobrar unas garantías, que es exactamente el mismo valor del arancel que pagaría si no fuera originaria de un país miembro. Y sobre esto, pensé que claro, algunos dirán, bueno, podría ser una autocertificación que ya tenemos con otros tratados, evidentemente se puede avanzar, se puede dinamizar el sistema de origen, es lo que tenemos por ahora, pero sí el tribunal en una sentencia reciente lo que ha dicho es que no se puede hacer un abuso del derecho por parte de los países para el establecimiento de garantías. Es decir, se pueden establecer garantías, pero debe ser en cada caso concreto, no puede ser, digamos, una norma general que prevea esta situación, y además debidamente fundamentado y razonado de por qué existiría algún tipo de duda sobre el origen de las mercancías, que básicamente son estos 5 casos, pero que además debe estar debidamente justificado. Esto lo ha dicho el tribunal para evitar que simplemente a sola discrecionalidad de la aduana del país de destino se quiera impedir el acceso de un determinado producto. Una pregunta nos hacen mucho más grande. ¿Por qué creemos que Chile y Venezuela salieron de la Comunidad Andina? En el caso de Chile, en 1976, gobierno de Augusto Pinochet, dictatorial, con una política económica distinta a la Comunidad Andina y sobre todo porque había ahí un tema de una decisión 24 que regulaba la materia de inversión extranjera a nivel de la CAN, con la cual Chile no estuvo de acuerdo. Y en el caso de Venezuela, muy claramente por la suscripción de los tratados de libre comercio, pero, digamos, esa es la respuesta corta. Podemos decir que después del fracaso del ALCA, la iniciativa del Área de Libre Comercio de las Américas, se propuso, se inició una etapa de bilateralismo competitivo. Muchos países comenzaron a negociar bilateralmente con Estados Unidos, el Triángulo del Norte y Centroamérica, lo hizo Chile, y la Comunidad Andina tuvo un par de rondas de negociaciones con Estados Unidos, se salieron rápidamente de las rondas Venezuela, Ecuador y Bolivia. Se aprobó la decisión 598 que permite la negociación con terceros países
y un poco el hecho de que Colombia y Perú decidieron avanzar en los tratados de libre comercio. Para Venezuela no fue aceptable, consideraba que podía atacar el corazón de la integración andina, y ese fue fundamentalmente el motivo de la salida. Sara Salas nos pregunta, ¿el certificado de origen digital podría suplir y solucionar el problema de las dudas? ¿Colombia negoció esto con Perú? Sí, y yo creo que, fíjense ustedes que la pandemia también trae oportunidades. El secretario general de la CAN, Jorge Fernando Pedraza, siempre dice eso, que la CAN ha podido transformar esta grave crisis sanitaria en una valiosa oportunidad. Durante la pandemia se ha avanzado mucho en la agenda digital para certificados de origen, que básicamente están digitalizados a día de hoy, también para el documento único aduanero, que se está avanzando en la digitalización, y la propia declaración andina de valor. Entonces, el hecho de que en la pandemia nos hemos visto forzados a hacer lo que estamos haciendo ahora, fíjense que esta maravilla de las comunicaciones un poco se ha potencializado con la pandemia, también los países se han flexibilizado y han aceptado de alguna manera que se debe, digamos, no solo que se puede, sino que se debe avanzar en la digitalización de los documentos. Y esto va en la línea de lo que hablaremos también, que es la facilitación del comercio, porque por supuesto reduciendo tiempos, reduciendo trámites, teniendo una digitalización, ventanillas únicas digitales, interoperabilidad, por supuesto que vamos a resolver todos estos problemas. ¿Qué sucede en el caso, volviendo al tema, en el que se presente una duda y se presenten garantías? Como les decía, tiene que haber una notificación al Estado y también, por supuesto, al empresario. Y esta notificación, lo que les decía en el aporte del tribunal, es que tiene que estar debidamente justificada, si no sería inocua la aplicación de garantías, es para asegurar el derecho de defensa que tiene justamente el empresario y que juntamente con el país puedan presentar aclaraciones o demostrar el origen de las mercancías. Y lo que puede suceder es que puede haber una divergencia de criterios, que la aduana del país de destino nos diga que no, continúa dudando, y la autoridad nacional del país de origen de la mercancía continúe afirmando que la mercancía cumple los requisitos de origen. De aquí sí viene un aporte de la propia comunidad, porque si hay divergencia entre dos autoridades nacionales, se lo resuelve a través de un procedimiento administrativo que se tramita ante la Secretaría General de la CAN, con sede en la ciudad de Lima, quien tiene que llevar adelante este procedimiento, puede inclusive hacer una verificación in situ para saber si se cumplen las normas de origen, y finalmente emite una resolución que, como les decía, es vinculante, a través de la cual un órgano comunitario independiente va finalmente a resolver el tema, y no solo, digamos, para lo que había sucedido en el pasado, sino ese criterio de origen ya quedará hacia el futuro. Entonces, por supuesto, todas las normas y regímenes son perfectibles, pero es lo que tenemos en materia de origen por ahora, y que ha funcionado en realidad bastante bien, sobre todo después de esta sentencia del tribunal que ha marcado un poco la pauta, y que no debe hacerse un abuso del derecho en el ejercicio de la posibilidad de imponer garantías. Desde un punto de vista jurídico, tal vez algunos de ustedes son abogados, el programa de liberación establece básicamente obligaciones de no hacer, obligaciones negativas, prohibiciones para los países. Y fíjense que lo que nos dice el programa de liberación es que los países no pueden de ninguna manera establecer gravámenes o restricciones que dificulten las importaciones de los países andinos. Y es la propia norma, el Acuerdo de Cartagena, el que nos dice muy claramente que se entenderán por gravámenes, es decir, los que están prohibidos, aquellos derechos aduaneros, básicamente aranceles, y cualquier otro recargo de efecto equivalente, es decir, cualquier otro recargo que de alguna manera impida o dificulte el acceso al mercado es considerado un gravamen, siempre y cuando, por supuesto, incida sobre las importaciones y sea de carácter fiscal, monetario o cambiario. Naturalmente se pueden cobrar tasas en la medida que las tasas tengan que ver con el costo aproximado de los servicios prestados. Y aquí hay un ejemplo interesante, porque acá en Ecuador hace algunos años, par de años, el Ecuador puso en vigencia una tasa de control aduanero, y lo que decía el Ecuador es que esta tasa servía para coadyuvar en la lucha contra el contrabando. Entonces, claro, aunque le pusieron el nombre de tasa, evidentemente desde un punto de vista jurídico no era una tasa, y frente a esta decisión del Ecuador, que es una norma jurídica, una política pública, ¿qué hicieron algunos empresarios peruanos que se vieron afectados? Plantearon una acción ante la Secretaría General de la CAN
que tiene competencia para tramitar un procedimiento administrativo que se llama de calificación de restricciones y gravámenes. La Secretaría, en un análisis muy bien hecho, determinó que aunque se llamara tasa, en realidad no lo era y constituía un gravamen, y ordenó que el Ecuador retirara esta medida. Y el Ecuador en ese momento aceptó la decisión de la Secretaría, como lo hacen la mayoría de los países. Verdaderamente son excepcionales los casos en que los países no cumplen con las resoluciones de la Secretaría o las sentencias del tribunal, y en un periodo corto de unos 4 o 5 meses, con el pronunciamiento de un órgano comunitario, se dejó sin efecto esta tasa. Y ahí ustedes pueden ver otro de los beneficios del sistema de integración, porque frente a una política nacional, puedo acudir ante un órgano supranacional para que resuelva el problema. Y también están prohibidas, les decía, las restricciones, y la propia norma nos dice que se entenderán por restricciones de todo orden cualquier medida de carácter administrativo, financiero o cambiario que impida o dificulte las importaciones por decisión unilateral. Fíjense la amplitud de la norma, que básicamente restringe mucho la posibilidad de que los países puedan establecer restricciones al comercio. Por supuesto, toda norma tiene una excepción y se podrán establecer medidas restrictivas al comercio para precautelar bienes jurídicos superiores, como la moralidad pública, por temas de seguridad, que se regule la importación de armas, por ejemplo, la importación de oro y plata metálicos, del patrimonio nacional y también materiales nucleares. Y la que más se ha utilizado, digamos, a nivel de la CAN para eventualmente establecer restricciones es cuando los países alegan que hay una restricción, por ejemplo, para proteger la vida y la salud de las personas, los animales y los vegetales. Y fíjense, simplemente a manera de ejemplo, una norma técnica, por ejemplo, para evitar la importación de vajilla que tenga un nivel alto de cadmio en el revestimiento. Ustedes saben que si hay un nivel alto de cadmio en el revestimiento de una vajilla y alguien le pone vinagre a su ensalada, puede ser nocivo para la salud. ¿Se podría restringir la importación de vajilla, por ejemplo, a través de una norma técnica que regule los niveles mínimos o máximos de cadmio? Sí, porque es una medida destinada a proteger la salud y la vida de las personas. La idea es que esa norma técnica que establece niveles máximos mínimos de cadmio en el revestimiento de una vajilla, primero, se aplique tanto a la producción nacional como a las importaciones, vale decir, que no sea discriminatoria, que sea proporcional, que, digamos, no exista otra medida menos restrictiva para garantizar el derecho a la salud y la vida. Y estos criterios que yo les comento han sido desarrollados por la jurisprudencia del tribunal. El Tribunal de Justicia, a través de varios casos, ha ido estableciendo criterios de que se pueden aplicar estas medidas, sí, siempre y cuando sean, como lo señalaba, proporcionales, que hay una relación directa entre digamos, el bien jurídico que se quiere proteger y la restricción al comercio, que sea insustituible y que no sea discriminatorio. Recuerdo un caso de hace mucho tiempo, igual aquí en Ecuador, había un problema de enfermedades, sobre todo de bocio en la parte norte del Ecuador, y lo que hizo el Ecuador, dijo que la sal que venía de Colombia no tenía el suficiente nivel de yodo, cerró la frontera y prohibió la importación de sal. Esa era una medida que en principio buscaba garantizar la vida de las otras personas, sí, pero no era proporcional, porque se podían poner controles en frontera, se podían controlar los niveles de yodo de la sal por muestreo, en fin, el hecho de cerrar la frontera e impedir el acceso del producto era completamente desproporcional. No había necesariamente una causa directa, porque habían otros mecanismos para asegurar que la sal fuera inocua. Tampoco era insustituible, porque es lo que les digo, otro tipo de controles eventualmente podían ser inclusive mucho más eficientes, y además en ese caso particular era discriminatoria porque no se hacían controles a la sal comercializada de productores ecuatorianos y tampoco se hacía un control en la frontera sur para la sal que ingresaba del Perú. Entonces fíjense que en ese tipo de casos hay una política pública nacional, una resolución de la Secretaría que la califica como una restricción, y luego cuando se impugnó la resolución de la Secretaría, el tribunal vino a señalar que lo que había hecho la Secretaría era correcto y que efectivamente era una medida que constituía una restricción. Nos preguntan, ¿cuál ha sido la reacción de los demás países que conforman al ADI respecto a la integración de la CAN a nivel regional? ¿Qué oportunidades se vislumbran de mayor integración, visión ampliada con al ADI? Bueno, la verdad es que la CAN nace, o la Comunidad Andina, el Grupo Andino, el Pacto Andino en el 69, nace sobre la base de lo que entonces era la ALC, ¿no? El área de libre comercio, el área latinoamericana de libre comercio, y luego en el 80 pasa a ser ALADI. De hecho,
durante un tiempo el propio Acuerdo de Cartagena hacía referencia al ADI. En su momento, los países andinos eran los que querían avanzar en la integración con una política de industrialización. Ahora, que se pueda a día de hoy, sobre la base de la LADI, intentar avanzar mucho más, profundizar los ACE, los acuerdos de comunicación económica, se puede hacer. Todo en realidad depende de mucha voluntad política y de liderazgo. O sea, un liderazgo que podría eventualmente a LADI recuperar, digamos, a nivel de la subregión, porque además nosotros ya hemos desregulado casi todo con los acuerdos comerciales. Es decir, a nivel de la CAN ya está desregulado este tema un poco de libre comercio. Podríamos armonizar quizás más temas de origen. Hay algunos que ya tienen países que tienen acuerdos con la Unión Europea, donde se han llegado a estándares inclusive más altos, y es un poco que nos pongamos de acuerdo en que todos los avances que hemos hecho con otros socios comerciales, también proporcionárnoslos a nosotros a nivel de ALADI. Se podría hacer. ¿Qué se requiere desde mi punto de vista? Voluntad política, como siempre, la respuesta a casi todos nuestros problemas, y liderazgo de parte de ALADI para, digamos, volver a convertirse en un foro que aglutine los intereses de todos los países que la conforman. Esto les puedo decir en cuanto, digamos, al programa de liberación, un poco cómo funciona el tema de origen, esta garantía que tenemos de si los países un poco se alejan de la norma, poder acudir a los órganos supranacionales para que de alguna manera califiquen una medida como restricción y un gravamen. Pero también les decía, hace parte, digamos, del programa del mercado ampliado, la armonización gradual de políticas económicas y sociales. Y en los temas aduaneros, que son los que quizá a ustedes más les interesa, tenemos algunas normas jurídicas que se aplican en los 4 países que son el resultado concreto, el fruto de esta armonización. Tenemos la nomenclatura común andina, normas andinas de valoración aduanera, el instrumento de la Declaración Andina de Valor, y sobre valoración aduanera, permítanme decirles que el Tribunal Andino, en principio, señaló que si bien la norma de valoración es casi una copia exacta de la normativa OMC sobre valoración de aduanas, lo que hizo el legislador andino no fue una simple remisión, porque el legislador andino podía haber dicho en la norma que el tema de valoración aduanera se regula por las normas OMC. Pero no hizo eso, lo que hizo fue traer la norma y ponerla como anexo de una decisión. Ya, este ejercicio que parece tan sencillo para el tribunal fue una comunitarización de la norma OMC, es decir, que la norma OMC se ha comunitarizado y también ahora se parte del acervo normativo de la CAN. ¿Y por qué esto es importante? Porque solo así el tribunal se pudo declarar competente para interpretar la norma sobre valoración aduanera, y hemos tenido pronunciamientos muy interesantes en materia de valoración aduanera, no solo para explicar con más detalle cada uno de los métodos, cómo se los debe aplicar, cuál es el orden correcto, sino, por ejemplo, para desarrollar temas como el de la duda razonable. Usted sabe muy bien que frente a una declaración aduanera, la autoridad puede tener una duda razonable y a partir del ejercicio de la potestad de duda razonable, generar un mecanismo que le va a permitir al empresario, al importador, presentar aún más documentos y fundamentar de mejor manera cuál es el valor de transacción para poder finalmente determinar los tributos. Es el mes de la batería Superstart en O'Reilly Auto Parts. Recibe hasta $25 en una tarjeta de regalo después del reembolso al comprar una batería seleccionada Superstart. Podemos probar tu batería gratis y si necesitas una nueva, te ayudamos a encontrar la batería correcta. Superstart, solo en O'Reilly Auto Parts. O'Reilly Auto Parts. Pero en casos que se desarrollaron en Perú, lo que estaba sucediendo es que el importador declaraba y no declaraba el valor, por ejemplo, de los aspectos de propiedad intelectual, las licencias de uso de la marca, porque consideraba que no eran una condición de venta del producto y no hacían parte del valor de la transacción. Y la autoridad aduanera peruana siempre les castigaba por eso y en consecuencia lo que sucedía es que tenían problemas para desaduanizar o tenían que pagar unas multas. Entonces los empresarios, y luego esto se judicializó en Perú, pero pasaron años de años hasta que llegó a la última instancia, en fin. Algo raro en nuestros países que demoren los procesos judiciales, pero bueno, pasaron. Entonces, lo que pasó en este caso concreto es que los empresarios, como ya sabían lo que les iba a pasar, comenzaron a declarar el valor de la transacción, incluyendo este valor de las licencias de propiedad intelectual, pero lo hacían bajo protesta.
Y al hacerlo bajo protesto, lo que querían generar es que la autoridad nacional generara una duda razonable para que en ese trámite puedan presentar algunos otros elementos, documentos, pruebas de que no hacía parte del valor de transacción porque no era una condición de venta prevista en el contrato. Y la aduana les negaba esta posibilidad. El tribunal andino les dijo que la duda razonable es no solamente una potestad de la administración, como una garantía del administrado, y que eventualmente y de manera excepcional, pues claro, a todos les sonaba medio loco, pero ¿cómo va a dudar el propio importador de su declaración? Bueno, hay casos, como el que les cuento, en el que no es que dude de su declaración, sino quería tener una oportunidad para fundamentar de mejor manera la declaración que había hecho. Entonces el tribunal señaló en una interpretación prejudicial que la duda razonable no solamente debe entenderse como una potestad de la administración, sino en algunos casos excepcionales como una garantía del administrado, y sobre la base del derecho de petición que tiene el administrado, la administración, primero que le tiene que responder, que tiene que fundamentar debidamente su respuesta, más aún si es que le va a negar. Entonces, fíjense ustedes cómo a partir de la armonización de normas y la labor del tribunal se han dado pasos fundamentales. Tenemos armonización sobre el tránsito aduanero comunitario, la armonización de los regímenes aduaneros, en fin, todos los temas que ustedes pueden ver ahí son objeto de normas comunitarias que se han armonizado a nivel de los 4 países. Y en todo esto, en todo este escenario, ¿de qué manera, digamos, cuál es la labor que tiene el tribunal? ¿Cuál es la labor del tribunal andino dentro del programa de liberación, dentro del mercado ampliado, dentro de la propia comunidad andina? En principio, nuestra labor es asegurar la interpretación uniforme de la norma. Si tenemos 4 países y normas jurídicas que se aplican en 4 países, podríamos tener tantas interpretaciones como abogados existimos. Es necesario un órgano de cierre que establezca cuál es la interpretación uniforme de la norma andina. Por supuesto, el tribunal actúa salvaguardando los intereses comunitarios, protegiendo los derechos de los países, resguardamos el principio de legalidad y además de cumplimiento de las normas andinas. Y la idea es que también con estas sentencias y esta labor judicial se reduzcan las asimetrías en las legislaciones y que sea un escudo protector frente a algunas iniciativas unilaterales, individuales de países que de alguna manera resulten contrarias a la norma andina. Y de esta forma, por supuesto que el tribunal promueve la transparencia en el mercado, esto va en favor de los consumidores, pero también busca promover mayores inversiones a nivel de la CAN. ¿Qué pasa si de alguna manera los países miembros no cumplen la norma andina y esto afecta a los ciudadanos, afecta a los empresarios? Pues una persona natural o jurídica tiene 2 vías. Puede demandar a nivel nacional a través de las entidades administrativas y judiciales o puede irse directo a la vía comunitaria y no tiene que agotar la vía nacional para irse a la vía comunitaria. Son 2 vías paralelas pero excluyentes, es decir, puede elegir, no puede irse por ambas vías, puede elegir. Y si se va por la vía nacional y su caso lo tiene que resolver una autoridad administrativa o judicial, esta autoridad, antes de resolver, tiene que preguntarle al tribunal andino cuál es el sentido de la norma jurídica. Porque la forma, el mecanismo a través del cual el tribunal andino asegura la interpretación uniforme se llama interpretación prejudicial. Es un mecanismo de colaboración entre las autoridades nacionales y el tribunal andino, porque el juez de segunda o de última instancia que va a resolver un caso aplicando la norma andina, suspende el trámite, nos envía la consulta y el tribunal es el que define el objeto, contenido y alcance del derecho comunitario, y sobre esa base, sobre ese ejercicio hermenéutico que hace el tribunal, ya las autoridades nacionales, aplicando ese criterio, van a resolver los casos concretos. Por supuesto, la interpretación es un mecanismo integrador de mercados por naturaleza, ha permitido ser un eslabón entre el proceso de integración y los resultados, ha coadyuvado en el avance del derecho comunitario y ha permitido crear sinergia no solamente entre los actores públicos, que son los que colaboramos directamente, sino también del sector privado, porque el sector privado tiene confianza en los pronunciamientos técnicos de un órgano judicial comunitario y siempre va a preferir que sus casos se resuelvan sobre la base de los criterios previstos en la jurisprudencia del tribunal andino. ¿Y qué sucede si los particulares deciden, en vez de irse a la vía nacional, irse a la vía comunitaria? Pues pueden plantear una acción de incumplimiento y decir, un país de la CAN, que puede ser su propio país o cualquier otro país de la CAN, está incumpliendo la norma y eso afecta mis derechos
y yo planteo una acción de incumplimiento, que es un juicio propiamente dicho, destinado a garantizar la observancia de los objetivos del proceso, y el tribunal lo que hace es verificar que los países estén cumpliendo con sus compromisos y sus obligaciones. Y algo que es fundamental señalar, y ustedes que eventualmente puedan asesorar a inversionistas mexicanos que quieran venir aquí a la subregión, es que los particulares pueden acceder a esta acción. Y esto no tiene ni la Unión Europea, es decir, la posibilidad de que un particular pueda demandar a un país por el incumplimiento de una norma comunitaria, por ejemplo, esta de evaluación aduanera, o de tránsito aduanero, o de normas de origen, o de comercio exterior. Este es un activo muy valioso que tiene la comunidad andina. Y básicamente tenemos que tomar en cuenta que los países decidieron, en el artículo 4 del Tratado de Creación, comprometerse a cumplir esta cooperación leal, es decir, se comprometieron a adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la norma andina, y del mismo modo a no adoptar ni emplear medida alguna que sea contraria a la norma andina. Entonces, fíjense ustedes la amplitud también de este compromiso, sobre la base de la cual es posible demandar a los países. ¿Y qué conductas pueden configurar incumplimiento? Pues si un país pone en vigencia una ley, una norma de efectos generales que sea contraria a la norma andina, esa expedición de normas puede ser un incumplimiento. Pero también la omisión, si la norma andina establece la obligación de los países de adoptar normas y no lo hacen, también pueden incurrir en incumplimiento. O fíjense, el tercero, la realización de cualquier acto u omisión que sea contraria a la norma comunitaria también puede ser considerado incumplimiento. Y les pongo un ejemplo: empresas navieras de transporte marítimo del Perú se habían visto enfrentadas a un informe técnico no vinculante de una dependencia de la autoridad aduanera peruana que decía que debían sancionar a estas empresas porque, de acuerdo con el criterio jurídico de esta entidad, cuando ellos hacían la transmisión del manifiesto de carga antes de llegar al puerto, lo hacían 24 horas antes por vía electrónica, para ellos era una transmisión definitiva de estos datos, y si había un cambio durante las 24 horas, debían pagar una multa y una sanción. Y sobre la base de ese criterio se iniciaron procedimientos sancionadores contra estas empresas que todavía no habían concluido, es decir, si ustedes se fijan, todavía no se había materializado un perjuicio, pero había un riesgo muy grande. Se plantea la acción de incumplimiento y el Tribunal Andino señala que evidentemente ese dictamen, aunque no sea vinculante, al haber creado una situación jurídica de riesgo para los agentes económicos, era un incumplimiento, porque la norma andina era clarísima en el sentido de que la comunicación del manifiesto de carga solo es definitiva cuando el buque llega a puerto. Es decir, cualquier comunicación que sea con anterioridad no es definitiva, ergo puede ser modificada y no se requiere, no debería sancionarse a la empresa. Entonces, fíjense ustedes cómo, evidentemente, a través de este tipo de acciones, con los ejemplos que me permito compartir, es evidente, el papel que tiene el tribunal en el cumplimiento de la norma. Y otra cosa, la sentencia del tribunal en una acción de incumplimiento tiene fuerza obligatoria, tiene carácter de cosa juzgada, no requiere homologación ni exequatur en ninguno de los países miembros, se aplica de manera inmediata y el país queda obligado a adoptar las medidas necesarias para que se ejecute esta sentencia en un plazo de 90 días, y si la demanda ha sido planteada por un particular, esta sentencia constituye además para él un título legal y suficiente para que pueda ir ante los jueces nacionales y reclamar la indemnización de daños si es que corresponde, ¿ok? El tribunal, evidentemente, ¿qué es lo que genera? ¿Cuál es el aporte, el valor agregado que tiene para la CAN? Previsibilidad y seguridad jurídica, velamos por el resguardo del Estado de Derecho y los valores democráticos, principio de legalidad, y además garantizamos un acceso a una efectiva tutela judicial en todos los niveles a nivel de la comunidad andina. Ya con esto voy terminando y después, si quieren, podemos seguir respondiendo a algunas preguntas. ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta el mercado ampliado, que enfrenta la comunidad andina, sobre todo ahora en el periodo post-pandemia COVID-19? En principio, ustedes saben muy bien que se están reconfigurando las cadenas globales de valor, que estamos ahora en vez del offshoring para un nearshoring, que lo que se quiere es tener una economía mucho más regionalizada, no depender tanto de una cadena logística tan amplia, pues esto nos plantea grandes desafíos. También la automatización y la digitalización, no solo de los procesos productivos, los medios de pago, toda la tecnología, lo que es la nomodinámica, el Internet de las cosas, 5G, es decir, hay que hacer frente a estos desafíos. Tenemos ciertamente un menor nivel de apertura del comercio mundial, ustedes lo han vivido en carne propia con la renegociación del TEMEC,
con lo que pasa con algunos países, lo que nos pasa también a nivel de la Organización Mundial del Comercio, lo que hace 10 años, digamos, era casi una unanimidad, una mayor apertura de mercados. Después del Brexit, después del efecto Donald Trump, después de la pandemia, vemos que hay una contracción, digamos así, en la apertura del comercio mundial. Hay un incremento de la conflictividad en las relaciones comerciales. Lo que les decía del OMC, pese a que ya tenemos una nueva directora, veamos cómo le va, creo que ya está, digamos, haciendo esfuerzos bastante importantes, pero la gobernanza multilateral se ha erosionado sin lugar a dudas, está paralizado, por ejemplo, el órgano de apelación del OMC que no puede hasta ahora reconfigurarse, las tensiones comerciales entre estos dos titanes de la economía continúan, todavía no han sido resueltas del todo, y en fin, tenemos una economía más regionalizada. Y para todos estos desafíos, por supuesto que desde mi punto de vista hay oportunidades. El mercado ampliado es una oportunidad para nuestros países, es una oportunidad para la región, para que ustedes igual puedan diversificar y vean hacia el sur y puedan pensar que es un mercado altamente regulado, con seguridad jurídica, el cual les puede permitir invertir a largo plazo. El Ecuador todavía es una economía dolarizada, lo que permite tener réditos bastante interesantes, en fin. Debemos además intentar incrementar la cantidad, calidad y generar continuidad en nuestras exportaciones, y eso lo podemos hacer sobre todo en el mercado ampliado. Formación de las famosas cadenas regionales de valor. Hay ejemplos positivos muy buenos acá en la CAM de cadenas regionales de valor, de empresas, por ejemplo, de electrodomésticos acá en el Ecuador que le compran insumos a Colombia y que exportan no solo a la CAM sino a Centroamérica. Aprovechar la acumulación de origen, por ejemplo, en el acuerdo con la Unión Europea, quizás algo a nivel de Alianza del Pacífico. Desarrollar más los instrumentos de facilitación del comercio. Ya les conté lo que pasó con la digitalización de trámites. Tenemos un programa interesante de OEA, Operador Económico Autorizado. Además, tenemos y se ha celebrado un convenio entre los 4 países de reconocimiento mutuo, de tal manera que un OEA colombiano es reconocido de igual manera en Bolivia, Ecuador y Perú, y puede tener mayores facilidades al momento de operar. Y por supuesto, si somos un mercado ampliado y tenemos un comercio transfronterizo terrestre interesante, fortalecer las zonas de integración fronteriza es una gran oportunidad. Yo les agradezco mucho por la atención prestada. Por supuesto, sigo acá con ustedes, atento a las preguntas que puedan tener. Muy, muy amable. Gracias a todos, gracias maestro Gustavo García y gracias a los panelistas por sus comentarios. Ese era el comentario que iba a hacer, ingeniero, la última pregunta que estaba en el chat para concluir y responder las dudas de todos los asistentes. Y pues bueno, maestro, no me queda más que agradecerle a nombre de todos los que acabamos de presenciar el trueque en el chat, en redes sociales. Muchísimas felicitaciones por su ponencia. Y bueno, si me permiten, le daré lectura al reconocimiento que tenemos por parte de Hagamos un Trueque. Y pues Hagamos un Trueque otorga el presente reconocimiento al maestro Gustavo García Brito por hacer un trueque en la plática virtual con el tema El mercado ampliado de la comunidad andina, desafíos y oportunidades. El día de hoy, 14 de septiembre del 2021. Muchísimas gracias por todo lo que nos acaba de compartir y es un gusto tenerlo aquí con nosotros. Hemos llegado al final del trueque de hoy. Muchas gracias por acompañarnos. Esto fue Hagamos un Trueque vía Zoom, un evento de TLC Magazine México. Si te gustó esta plática, no olvides compartir cada evento con tus contactos, para que así continuemos esparciendo conocimiento y nos mantengamos actualizados. Encuentra todas nuestras pláticas a través de nuestra plataforma de educación en línea ingresando a www.tlcmagazinemexico.com.mx en la sección de cursos, donde podrás verlas nuevamente sin costo. Si estás interesado en algún tema específico, envíanos un mensaje a través de las redes sociales de TLC Magazine México y buscaremos un experto que pueda aclarar tus dudas. Esto fue Hagamos un Trueque. Every day, my employees get scam emails. I wanted to protect my business and clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got 4 simple ways we can protect our businesses from online threats. Learn more at cisa.gov/secureourworld. Every day, my company gets scam phishing emails trying to get money or sensitive info. I wanted to protect my employees and my clients, so I checked out CISA's Secure Our World. They've got simple ways we can protect our businesses from online threats. First, teach employees to recognize and report phishing. Next, require strong passwords plus multi-factor authentication. And finally, turn on automatic updates for your business software. To learn more, go to CISA at cisa.gov/secureourworld.